Acaba de terminar la tercera temporada de Kimetsu no Yaiba, el arco de los herreros, la cual finalizó con la derrota de dos lunas superiores de Muzan, siendo estas la quinta Gyoko y la cuarta Hantengu. Pero ¿qué sucederá en esta próxima cuarta temporada, que por cierto ya está en producción? ¿Cómo empezará el arco del entrenamiento del pilar o la fortaleza dimensional infinita? Pues te lo cuento en este video. Como ya saben, al final de la batalla contra la cuarta luna superior se descubrió que Nezuko era un demonio especial, que no podía morir al ser tocada por los rayos del sol. Esta noticia rápidamente llegaría hasta los oídos del Michael, quien se alegraría pues por fin su búsqueda de tantos años había terminado, revelándose en ese momento la historia del Señor de los Demonios, el cual era un hombre normal que había nacido con una enfermedad que terminaría acabando con su vida a una edad muy temprana. Pero un médico, utilizando una rara medicina con base en el lirio de la araña azul, terminó salvándolo, aunque por los nuevos hábitos que habían despertado en él, antes de preguntar de dónde venía el ingrediente, pues terminó con la vida del doctor. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Es así como, tras darse cuenta de que ahora todo lo que necesitaba para ser perfecto era el poder de caminar bajo el sol, empezaría la búsqueda que desataría todos los hechos de Kimetsu no Yaiba, pues el Michael tiene la meta de encontrar la forma de resistir los rayos del sol, pues no puede ser derrotado cuando es decapitado como los otros demonios, y ya que gracias a la gracia divina del linaje Kamado y la voluntad del guión, Nezuko podía resistir los rayos del sol, pues de ahora en adelante la meta sería conseguirla, capturarla y devorar su cuerpo. Por otra parte, el cuerpo de cazadores de demonios también tiene nuevos planes, pues después de que Nezuko dominara el sol, el patrón de la mansión sabía que los siguientes pasos del Muzan sería ir en su contra. Además, los pilares habían descubierto que podían despertar las marcas del cazador y que tenían que buscar la manera de dominarlas, pues esto aumentaría la posibilidad de su victoria. Así que en una reunión de emergencia todos se ponen de acuerdo en que deben comenzar un entrenamiento especial de pilares, con el único objetivo de despertar dichas marcas, las cuales supuestamente vienen desde la antigüedad, pero habían desaparecido completamente con el paso del tiempo y se conocía muy poco sobre ellas. Todos comienzan a organizarse, pero en medio de todo el revuelo con el tema del nuevo entrenamiento, Tomioka, el pilar del agua, se levanta y dice que no quiere formar parte, cosa que causa indignación dentro del grupo, los cuales tratan de cuestionarlo y convencerlo de que tiene que participar, cosa a la que él se niega. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, Leo. Por el momento deciden ignorarlo, y es así como, sin contar con su presencia, los pilares organizan un nuevo entrenamiento, del cual todos tienen que formar parte, porque también el cuerpo de los matademonios busca que los demás miembros sean fuertes para la gran batalla que se aproxima. Nuestro protagonista Tanjiro, quien todavía está descansando después de su batalla contra las lunas superiores, busca que el Hashira que lo ayudó a entrar al cuerpo de exterminadores lo entrene, a pesar de que este dijo que no quería participar en los entrenamientos. Con los demás, Tomioka fue mucho más cerrado, pero con Tanjiro conversa un poco más, y lo primero que le dice es que él quería que se convirtiera en el pilar del agua, ya que el puesto estaba vacío, cosa que dejó al prota sin palabras, pues estaba delante del pilar del agua. No entiendo nada. De igual manera, Tanjiro fue insistente en tratar de conversar con él, cosa que hace porque el patrón de la mansión le pide que lo convenza. De igual manera, después de un acoso constante de parte de Tanjiro, Ginyu empieza a conversar, diciendo que él nunca pasó el examen final para convertirse en miembro del cuerpo de exterminadores, y que su prueba fue en la misma que participó Sabito, aquel discípulo del que se habla al principio del anime cuando Tanjiro tiene que partir la roca por la mitad. Sucede que él y Tomioka habían sido grandes amigos, y que en el año de esa prueba solo había muerto él, pues todos sobrevivieron debido a que él eliminó a todos los demonios, y fue el único que murió y por eso no pasó el examen, lo cual hacía sentir a Tomioka como alguien que no merecía el título del pilar del agua, pues quedó inconsciente y despertó después de que todo había pasado. Precisamente ahora que se necesitaba más seguridad y confianza para despertar las marcas del cazador, Ginyu recordaba este hecho y dudaba de poder conseguirlo. Sin embargo, Tomioka no contaba con la pregunta evangelizadora, esa pregunta creada a partir de momentos que no tienen nada que ver con tu historia, pero te la hace el prota para que sirvas a su causa. Tanjiro le dice a Ginyu que si no cree que esos deberes que tiene ahora lo mantienen unido a su amigo, cosa que hace que el pilar del agua piense en todo lo ocurrido,
y decida colaborar con todo el mundo. Más adelante también el patrón había decidido preparar todo para la batalla final y envía una notificación a Tamayo en la cual le pide que se una a la investigación y que colabore con los exterminadores de demonios para de una vez por todas eliminar al Michael Kibotsuji, petición que claramente Tamayo termina aceptando. Paréntesis en esta parte. Tengo todo un video contando la historia de Tamayo, la cual es una historia un poco confusa y difícil de organizar en la cronología, así que te invito a verlo después de ver este video. Te voy a dejar el link debajo en los comentarios. ¡Ponte a trabajar, baboso envasador! ¿O vas a seguir haciéndote güey? Regresando con el tema del video, es así como con todos estos puntos básicos comenzará la nueva temporada de Demon Slayer, en la cual se van a desarrollar todos estos hechos que acabo de nombrarte, los cuales por cierto pertenecen al tomo 15, continuando los hechos ocurridos en la temporada 3 que terminó precisamente en este tomo. Hay muchos detalles los cuales me salté, porque de ahí se van a derivar muchos de los hechos y es mejor que se lo cuente en un video más detallado. Un ejemplo sería la nueva espada de Tanjiro, que se entrega también en los principios del capítulo, la cual va a tener un papel relevante más adelante. Y también claramente las palabras de Shinobu Kosho para Kanao, las cuales son una anticipación para un plan y una pelea maravillosa que ocurrirá más adelante contra la segunda luna superior. ¿Qué es tan divertido? ¿Qué representa el valor de una vida para ustedes? El arco del entrenamiento del Pilar es una parte de la historia de Gotouk que desarrolla mucho a sus personajes, pues aquí conoceremos parte de la personalidad de los miembros del grupo. Es una temporada que inicia fuerte, contando los motivos que tiene Muzan Kibotsuji tras todas las muertes, y sin duda será algo maravilloso de ver animado. Aquí en el canal ya tengo el video de la historia de Iguro Banai, el Pilar de la Serpiente, la cual veremos mucho más adelante en la historia, y también la historia de Gyoko, una de las lunas superiores del cual no se habla nada en la historia de Kimetsu no Yaiba. Te dejaré los videos en la pantalla final y en una lista de reproducción en los comentarios para que vayas a verlo después de ver este. Pero ahora te pregunto a ti, ¿cuál crees tú que es el mejor arco de Kimetsu no Yaiba? ¿Y cuál es la historia que más deseas que sea revelada? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenidos, suscríbete al canal y rompe ese botón de me gusta, compártelo y sígueme en todas mis redes sociales, donde yo subo este y otros tipos de contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!